Brújula, ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Mario. Bueno, saludo a los oyentes. Hace un tiempo que no me llamas. Sí. Andás rehuyendo mi extrema rebeldía senil. No, me encantan las rebeldías, así que no rehuyo. Se me pasa el tiempo muy rápido. Los últimos, sí, los viejos somos los revolucionarios ahora. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Los jóvenes, los jóvenes ya se estarán preparando, en fin, son tiempos distintos, ¿no? Jorge, me gustaría que me pintaras un poquito tu mirada sobre la situación de la Argentina. Nosotros, que somos un país que diríamos, por decirlo así, desde el 17 de octubre de 1945, estamos cruzados por una fuerza política que es el peronismo. El lunes pasado, 17 de octubre, vimos entre 4 y 5 actos distintos, donde dio la impresión de que había una suerte de pérdida de identidad, de orientación, en fin. ¿Cómo estás viendo vos el panorama en la Argentina de estos días? Mira, yo en principio tengo un rechazo visceral por toda esta gente a la que considero una canalla dirigencial apropiada del gobierno, pero en realidad debería recordar que cuando Perón regresó a principios de los 70, vino con la cabeza cambiada. Dijo: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Así es. O que el peronismo había ya teñido a todas las políticas, a todas las banderías de la Argentina. En algún momento bromeó con que todos eran peronistas. Cuando dijo, ¿te acuerdas? Un tanto por ciento de radicales, un tanto por Sí. ciento de socialistas, un tanto por ciento de... no, los peronistas son todos. Bueno, bromeaba con esta idea, pero era una idea en realidad que tenía que ver con un proyecto de país, que ya no era un proyecto político de una bandería, sino un proyecto de país. Uh-huh. Y en ese sentido él convocó en la famosa pizzería Nino a todos los sectores, a todos. Sí. Y con ellos trató de gobernar. Vos has entrevistado a varios, incluso que eran demócratas cristianos, y que realmente son mil veces más peronistas en cierto sentido de respeto por la persona de Perón y por el pacto social de aquellos tiempos, que muchos que se dicen peronistas hoy y que en realidad son kirchneristas. Bueno, el tema es que a la pizzería Nino, en un esfuerzo muy grande de argentinidad, estuvieron prácticamente en todos los sectores, menos dos. Esos sectores era el conservadurismo extremo de Nueva Fuerza, y lo que se llamaba la tendencia revolucionaria. O sea, Montoneros y todas sus organizaciones no estuvieron, y la Nueva Fuerza del Sogaray tampoco. Pero después estuvo todo el mundo, y todo el mundo se abrazó, y todo el mundo dialogó, y fue el despertar de un sentimiento muy colectivo, muy patriótico. Así es. Que se frustró porque la verdad, cuando uno ve ahora la cantidad, no es solamente que mataron a Rucci. El otro día lo escuchaba a Julio Bárbaro, y recordaba, mataron como 8 o 9 dirigentes de primera línea, desde Alonso, Klosterman, qué sé yo, cantidad, Coria. Bueno, aparte de eso, el ataque a las Fuerzas Armadas, más allá de lo que fueran las Fuerzas Armadas, pero estaba la esperanza de modificarlas, estaba la esperanza del pacto social, ¿no? Donde que en realidad fundamentalmente se basaba en dos referentes, que era Rucci por los trabajadores, Gelbar por la burguesía, y no se le dio ni el tiempo mínimo que se le puede dar, que se llama estado de gracia y que se le da a todos los gobiernos. Sí. La verdad que siendo Perón un anciano, se lo acosó desde el primer día, ¿no? Hasta que todo terminó, bueno, vos sabés, en un espanto. Yo creo que
menos para mí, a partir de la muerte de Perón, todo fue una pesadilla, incluyo al gobierno de Isabel. Yo justamente estaba en la universidad, de manera que me tocó este monstruo de Otalagano, nombrado por Ivanisevic. Ya era una línea muy reaccionaria, pero nunca imaginé que iban a tratar de resolver la situación a través de las armas, de las patotas. Fue lo que me pasó. Yo fui a la calle de Viamonte, donde estaba el rectorado, esa mañana con mi renuncia, y vieron sentada y me dice, ¿qué hace usted aquí? Vengo a traer la renuncia. Y la renuncia dice, hemos enviado un grupo armado al campo San Pedro, que era el que yo administraba. Tenía yo un grado similar al del rector del Colegio Nacional Buenos Aires y del comercial Carlos Pellegrini, que es un segundo nivel dentro de la organización académica de la Universidad Argentina. Sí. Bueno, imagínate la zozobra, porque le digo, pero está mi familia, y sí, el tipo no sabía qué decirme. Dice, por favor, váyase para allá. Y realmente me encontré con un montón de gente con fusiles y todo. ¿Qué? En fin, toda una cosa espantosa, ¿no? Que rompió la democracia, y claro, porque y que antagonizó las izquierdas y derechas, porque esto es algo que Julio Bárbaro siempre dice, ¿no? Los montoneros creían que ellos podían matar y que el otro no jugaba, pero en realidad siempre hay un otro que juega, ¿no? Desde luego. Claro, vos haces una acción y lo menos que tenés que esperar que el contrincante haga la propia, pero bueno, en la política argentina muchos creen que juegan solos. No, el ajedrez se juega por lo menos de dos. Sí, y todo terminó, bueno, vos sabés, yéndose para el diablo. Además estaba el PRT, la fecha del golpe militar se fijó, dicen que en medio de la represión del cuartel, ¿cómo se llamaba? De Sí, viejo bueno, ¿no? sí, sí. Que se fijó el 24 de marzo. Y bueno, todo esto derivó en una situación espantosa donde el pueblo fue muy herido, ¿no? Los militantes, muchos fuimos a la cárcel, pero yo pensé que había sido una víctima importante, pero después cuando salí al exilio, pero tuve el privilegio de que los suecos se ocuparan de mí, los médicos. Cuando volví a la Argentina me di cuenta que había mucha gente igual o peor que yo, porque era la gente del pueblo, ¿no? Que habían quedado tan afectados por la violencia, por el asalto a las villas, el traslado de villas de poblaciones pobres, ¿no? A veces al militante le cuesta imaginar el sufrimiento de los otros, ¿no? De los otros que no están preparados para el sufrimiento. El que hace política se supone que se ha preparado anímicamente para soportar situaciones difíciles, ¿no? Pero, bueno, en fin, todo esto ya todos lo recordamos. A veces, bueno, traerlo a la memoria también, ¿no? Sí, sí, creo que Pero, sí. Sirve pues el origen de todo sí, este drama que vivimos. sí, pero de hecho, después de Malvinas, se desmorona el poder militar y, bueno, tanto en la Argentina como en América Latina surgen una serie de neopopulismos, por llamarlos, hay que buscarle un nombre. En la Argentina, a través de lo que se llamó la renovación peronista, todos vuelven del exilio, salen de la cárcel y se reencuentran sin ningún problema. Yo me acuerdo que veía a la gente de Guardia de Hierro abrazarse con los Dayana y los que salían de la cárcel, los montoneros y todo. No podía entender qué estaba pasando. Pero bueno, al no estar Perón ya era otra cosa en realidad. Y bueno, se fue viendo que era otra cosa. A mí me costó mucho comprender qué cosa era el kirchnerismo, ¿no?
y te confieso que tuve que ir al Uruguay. Mira. Para entenderlo, porque lo entendí en el Uruguay, digamos, viendo el gobierno de Pepe Mujica, hablando con los viejos compañeros de la cárcel. Yo había estado preso en el Uruguay con un grupo que a finales de los años 60 intentábamos, era un grupo importante, la propuesta era reunir ambas orillas. Imagínate, pero no era, en ese momento no era una locura, era posible reunificar ambas orillas del Río de la Plata en un solo país. Y la verdad es que teníamos audiencia, imagínate, todo eso, claro, cambió el mundo, cambiaron los ideales, ¿no? Y bueno, entonces hablé con tantos compañeros con los que había tenido en Punta Carretas. Ahora han hecho una gran mesa de homenaje y está mi nombre ahí en la mesa, ¿no? Entre muchos otros compañeros. Esa mesa representa la mesa de visita que teníamos nosotros cuando venían los familiares, ¿no? Y estaban los presos de un lado y los familiares del otro. Esa cosa tan importante que tiene el preso, que es el vínculo con su familia, con el paquete de comida, de ropa limpia, bueno. En fin, y entonces han hecho como homenaje, han construido una larguísima mesa donde está el nombre de todos los que estuvimos ahí en Punta Carretas. Bueno, en fin, y hablando con ellos entendí porque lo que estaba pasando en la Argentina era muy semejante. Hoy día me resulta mucho más fácil comparar lo que está pasando en Brasil entre el lulismo y el Bolsonaro con lo que está pasando aquí. O sea, Bolsonaro ha llegado a extremos casi impensables de la política, en la cual se demoró en comprar las vacunas, no hubo aire, no hubo oxígeno para la gente que estaba internada y que moría por falta de oxígeno, sí. Por falta de oxígeno. Él te aconsejaba tomar cualquier remedio, no importa, él tenía sus ideas más allá de lo que pensaran los médicos, ¿no? Con lo cual, y hacía actos y tocaba a todo el mundo, y bueno, en fin, desde el Poder Ejecutivo brasileño dio el peor ejemplo para cuidarse de la situación de pandemia. A tal punto que ahora en el diálogo con Lula le dice, aún de un modo moderado o cuidadoso, yo podría endosarle a usted la responsabilidad de 400.000 muertes por la pandemia, por falta de juicio político y de no haber cumplido el rol que tenía que cumplir como presidente. Se lo dijo Lula. Ajá. Ahora, después de eso sigue dialogando. Ese es el tema. ¿Comprendes? ¿Cómo lo decís? Yo te imaginas un político que en la Argentina se hubiera sentado con Macera y le hubiera dicho, bueno, usted tiró 9.000 personas o 8.000 personas al mar desde los aviones de la Marina. Bueno, pero sigamos conversando sobre, no sé, sobre el tema agrario. No es posible. Si vos acusás a alguien de genocida, ¿cómo seguís hablando de política? Ese primero es un desafío que no está resuelto. Pero además, es difícil, hasta el momento, y a través de los últimos años, uno ve que el PT le ha dejado la calle a Bolsonaro, porque apostaron totalmente al enfrentamiento electoral. Entonces, inclusive cuando se peleó en la calle para que no se hiciera, para que la inversión de millones de dólares no fueran a los estadios de fútbol, sino a hospitales, incluso fue otra la gente que estuvo en la calle, no estuvo el PT. El PT nunca lideró en la calle la oposición a Bolsonaro porque se quedaron esperando que se dirima en el plano electoral. Y ahora, como fruto malsano de esa política errada, parece que les va mal y es muy probable que Bolsonaro le gane a Lula, lo cual habría sido impensable, ¿no? Sí. Y fíjate la situación dificilísima en la que está Lula, porque están casi parejos. Sí, sí. Pero bueno, también nos habla de una situación terrible, porque más allá de los errores de Lula, cómo
50 millones de brasileños están dispuestos a votar a Bolsonaro. ¿Cómo se explica eso? Es un loco, genocida, lo que vos quieras. Ahora, y entonces de nuevo yo vuelvo a la Argentina y digo, vos me hablabas del 17 de octubre, y yo te digo, el 17 de octubre del 45 fue el Día de la Lealtad, porque realmente la gente salió a la calle casi espontáneamente a defender a un hombre al que no conocían mucho, pero que les había dado pruebas innegables de abrirles la organización sindical y cambiarles las leyes represivas y, bueno, algunas conquistas sociales, y les bastó eso para jugarse por un Perón que estaba preso. Ahora, estos 17 de octubre no son el día de la lealtad, son el día de la traición. Yo creo que el pueblo, y te lo digo, es muy duro para mí pero no solamente la dirigencia, la tendencia, la dirigencia montonera, el kirchnerismo han traicionado a Perón. Yo creo que el pueblo ha traicionado a Perón. Ah, mira, sos muy duro con el pueblo. ¿Por qué pensás que el pueblo, aquel pueblo que en definitiva lo inventó, aquellos trabajadores que cuando Perón lo rescata... No es, en realidad es una masa descerebrada, ¿viste? Pero ahora ya no, el pueblo... y si no, no estaría la intendenta que está en Moreno, y ahora Pérsico está pensando en colocar a su esposa en la intendencia de La Matanza. No. La Matanza la compró Magario, que era el financista de Montonero. La compró el partido con todo y la voluntad de miles y miles de militantes peronistas que no dijeron nada. No, es que es muy serio esto, porque hay acá un problema con el pueblo mismo, con la gente. No solamente no son los de antes, no solamente los que quedamos revolucionarios son los viejos, y ahora los Jorge Aleman reconocen que no hay más espíritu revolucionario, que no hay más lucha de clases, que la clase media se desmoronó y que la clase obrera ya no existe, y lo están reconociendo ellos. Pero fue Néstor Kirchner el que hizo lo necesario para que las fábricas se fueran a Brasil, las que no habían cerrado con Menem. O sea, ellos construyeron este presente horrible del que disfrutan ahora como un nuevo funcionariado burocrático. Y nos prometían el socialismo. Y yo 1000 veces he dicho, mi generación no tenía ningún problema con el socialismo. Querían hacer el socialismo, querían hacer el comunismo económico, que lo hicieran. Pero hermano, no toques el sentimiento de patria, no toques el hogar, no menciones el aborto, no. El socialismo económico se lo olvidaron y ahora se dedican a determinar 40 o 50 categorías sexuales en que dividir a los argentinos, montar laboratorios de hormonización para los jóvenes. No, es un engaño total. Yo me siento absolutamente estafado. Y la ponen a Evita con pañuelo verde y son los mismos que estuvieron en el 74 insultándolo a Perón, llamándolo, gritando que está lleno de gorilas el gobierno popular, gritándole cornudo, en esa plaza asiaga del 1 de mayo. Sí. Que fue tan asiago todo que se olvidó que ese día Perón venía del Congreso de presentar un último proyecto que era su herencia para todos los argentinos, porque ya no hablaba de los peronistas, el proyecto nacional, venía de exponer el proyecto nacional, el modelo argentino, y quedó olvidado, sí, porque fue un escándalo tan grande, la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, bueno, y no sé, yo, como comprenderás, me entristece mucho todo esto, ¿viste? Porque ya no, biológicamente no tengo tiempo de poder participar en algún tipo de esfuerzo para revertirlo. Yo estoy constantemente tratando de formar gente, jóvenes que se me acercan, pero ya no basta. Yo sé que hay muchos otros que hacen lo mismo, pero soy parte de una generación que se está yendo, ¿no? Y se está yendo en un momento en que la Argentina tiene más de 1,5 millones de argentinos afuera y
no hay un joven que no esté juntando dinero o energías para marcharse del país, porque es evidente que este país no tiene futuro. El mar argentino está totalmente ocupado por la pesca ilegal. Nos hemos puesto de rodillas frente a los ocupantes de Malvinas. Hemos olvidado la lucha de Malvinas. El presidente de los argentinos va al sur para entrevistarse con un lonco mapuche, y el lonco mapuche chileno, por supuesto, le dice: usted está pisando territorio mapuche y mi presidente le pide disculpas. Yo no lo puedo reconocer como presidente, perdóname. Para mí no existe más. Es indigno de la investidura que tiene, más allá de su bandería, de quien lo haya votado. Estas cosas no pueden ser, no, porque además es una cosa inventada. Yo he vivido muy intensamente toda la situación de Chile. Mi anterior compañera, que me dejó hijas del corazón, que estuvieron en estos días en Buenos Aires para cuidarme porque estoy enfermo, y me mantienen muy ligado al tema chileno. Uh-huh. Y fíjate vos, el pueblo chileno vota para sacarse de encima la constitución de Pinochet, que nunca se había tocado, y una serie de minorías se apropian se apropian de la constituyente, y ahora el pueblo votó en contra de la constitución, con lo cual Bori y los demás, la gente que está en la conducción política de Chile, no saben qué hacer, porque tendría que convocar a otra elección para otra constitución. Sí, y es lo Pero lo van a terminar haciendo. En Chile es muy serio, porque hay ciudades como Temuco, donde hay más de 500.000 de personas mapuches. Y ahí ganó el no, o sea, comprenden, ni ahí votaron la constitución que le daba a los mapuches la oportunidad de independizarse. Entonces yo a veces me digo, escúchame, esta cosa de los mapuches, si no se da en Chile, ¿por qué la proponen para la Argentina? A veces parece que es toda una cosa urdida para sacarnos la Patagonia, porque realmente sí, porque además no le damos un reconocimiento a la cantidad de comunidades mapuches que están totalmente integradas, o mapuche tehuelches, que hay muchas. Te digo porque hemos ido, un compañero ha ido allá, y en los últimos actos de principios de este año, habló con la gente de la sociedad rural y con otros grupos de los autoconvocados para decirle: muchachos, acá hay una comunidad de mapuches que dicen ser argentinos, por favor, invítenlos a subir a la tribuna. Claro. Y aparte de que no saben hacer política, yo digo, es raro esto, porque parece que los únicos mapuches reconocidos son los de Yonahuana, que en realidad no tienen nada que ver. Y todos los mapuches asentados en la Argentina no le damos el reconocimiento que merecen. Han arraigado, tienen trabajo, bueno, es raro, ¿comprendes? Ahora, ¿qué lo atribuís? ¿A la incompetencia de los dirigentes que tenemos? ¿Es por incompetencia? Es parte de la incompetencia, pero también veo como todo hoy, y vuelvo al populismo, todo es muy retorcido. Entonces, yo tengo un amigo allá que conoce mucho, toda la vida ha vivido ahí, y me dijo: mira, Ruli, el problema mapuche aquí no existe, en el Bolsón no existe, lo provocan 1.000 o 2.000 jovencitos progresistas que llegan de Buenos Aires, de las grandes ciudades, cada verano con la banderita mapuche, como llegó Santiago Maldonado. Bueno, de esos hay 1.000 por año que llegan con la banderita mapuche, pero y crean un problema que aquí en realidad no tenemos con los indios, porque hay una convivencia muy larga, porque en realidad lo que ha primado es la cultura tehuelche de asimilación. Hay funcionarios tehuelches en diferentes municipios, o sea, el problema, se supone que el problema grave es en Chile,
Pero cuando votan, vos viste, votaron en la Araguanía, la mayoría votaron en contra de la Constitución. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando? Nos están trampeando. Alguien nos está trampeando, como nos están trampeando con las flotas de pesqueros que votan en nuestro mar. Fíjate lo que vale hoy en día, si fuimos a comprar mariscos, vale más que la carne, todo el mar. Es decir, digamos, el argentino no tiene costumbre de abrirse al mar, de comer sus productos, pero aunque uno lo trate de hacer familiarmente, en comunidad, no puede por los precios, porque está todo armado de tal manera que las lanchas que podrían controlar a los buques pesqueros piratas perfectamente se podrían fabricar en la Argentina, pero no. Cuando se compró alguna se la trajo de Israel. Entonces te das cuenta que todo es trampa, porque no puede ser incapacidad argentina. El Brasil está construyendo, con todo lo terrible de Bolsonaro y de la situación que vive Brasil, están casi terminando 2 o 3 submarinos nucleares del nivel que tiene la Unión Europea o los Estados Unidos. ¿Cómo la Argentina no va a poder producir lanchas y naves para controlar el Atlántico Sur? Sí que puede. No. Claro que puede. Lo que pasa es que nuestros astilleros están parados, están neutralizados. Entonces, es como, por eso te digo, yo a veces lo leo son pocos los hombres que, digamos, somos muy pocos los que confesamos que no terminamos de entender qué es el neopopulismo, qué es esta cosa rara, tan extraña, ¿no? De Lula, de Evo, de Néstor Kirchner, que no se termina de entender, que tiene costados que hablan, que gritan por el socialismo y le dan planes a todo el mundo, y se pierde la cultura del trabajo, que negocian en el Mercosur y las fábricas se nos van, que comprende todo esto cada vez peor, pero uno ve que se repitió en Chile, se repitió en Bolivia, y gobiernos supuestamente populares que al final la gente los termina empujando al vacío, ¿no? Porque todo el mundo tiene quejas, porque Bolivia es una nación plurinacional donde todos los grupos indígenas se quejan de que los han abusado, y comprende, esto se va a decir, pero esto es puro discurso, ¿no? Sí, ¿Cómo ahí. hacemos para salir de las palabras y de los conceptos que han sido tergiversados? Yo lo sé porque Horacio González lo dijo públicamente, que había que cambiar el contenido de los conceptos, y se cambió el contenido de los discursos, y ahora estamos en una ciénaga donde los chicos llegan a la universidad gracias a Sileone y a Filmus y no saben interpretar textos. ¿Cómo van a interpretar la política? No pueden, si la política es un texto. No saben interpretar textos porque es un plan. Han destruido la educación argentina. Ahora han convertido, yo me acuerdo porque yo estuve en la CTA colaborando, trabajando mucho tiempo con ellos, y yo, claro, dicen que el maestro es como un obrero, y toda esta cosa de transformarlo al obrero en un proletario, y yo sospechaba que había algo raro, pero cuando me dijeron lo mismo de las prostitutas, e incorporaron el sindicato de las prostitutas, yo dije, no, aquí sí, acá ya estoy viendo, aquí es el extremo. O sea, la mujer latinoamericana tiene entre sus opciones trabajar de prostituta, y ustedes lo están sindicalizando para darle todos los derechos para seguir siendo prostituta, y están convirtiendo a las antiguas maestras solteronas dedicadas a sus niños en nuevos proletarios politizados, un sindicato combativo. Todo bien, sí, me parece bien que sean combativos, pero mirá a lo que hemos llegado, a que los chicos argentinos no saben escribir, no pueden interpretar un texto elemental.
uno ve, digamos, después de años se ve a dónde llegan los proyectos. Y uno detrás de otro hemos visto que todos los proyectos llegan a un final lamentable. Sí, lamentable. Hemos cubierto la media hora, pero así que yo me gustaría bueno, que si tuvieras buena salud en algún momento, que te permitiera venir hasta acá, te venís acá y nos quedamos las 2 horas charlando. Pero porque tus reflexiones me parece que desatan que la gente piense que bueno, que las cosas cómo están, por qué hemos llegado hasta acá. Yo personalmente pienso que la dirigencia política no es que llegamos acá porque tienen un proyecto de país y nos han traído hasta acá. Yo creo que lo que carecen es de un proyecto de país, lo que tienen son ambiciones que para perpetuarse y buscan los caminos de la perpetuación y anteponen sus intereses personales e individuales de grupo a los intereses generales del país, al futuro de los argentinos. Pero bueno, tomate tus... Ya compartir una biología compartida a lo largo de América Latina, esto lo extraño. O sea, son parte de una propuesta global, porque en España pasa lo mismo. Yo digo, y ahora tampoco somos Hispanoamérica, somos el Avia Yala, esto, y comprende que todo es mentira, todo. Y además cuando vos lo discutís, te das cuenta que los otros también, todos saben que es joda, y todo es joda. Los pueblos originarios, que antes eran indios, ahora son originarios, pero es todo verso y verso y verso, y en la realidad es terrible, porque la realidad es hambre, desnutrición, es falta de dignidad, familias destruidas, gente que migra. Esta es la realidad. Entonces es como que han deconstruido el mundo que teníamos y han construido un mundo virtual que no tiene nada que ver con la realidad argentina. Vivir en los conurbanos de miseria hoy es un infierno, Mario, es un infierno. No se habla de esto, y se habla, y lo que hay es una retórica de palabras, no sé, y de explicaciones y de personajes, todos intelectuales, es carta abierta, ¿comprendes? Pero y al final hoy están reconociendo que no hay más espíritu revolucionario. Lo que quieren decir, no está el espíritu de cambiar el mundo, no, nada, de cambiar nada. Están disfrutando del poder. Sí. Lo que vos decís, ambiciones personales, convertidas en una propuesta política, partidaria, organizada. Entonces, están robando. Y sí, están robando. ¿Y qué tiene que ver el peronismo con esto? ¿No se acuerdan? Cristina se acuerda del peronismo cuando la amenazan con meter la presa. Después, no, si ella nunca tuvo nada que ver con el peronismo. Y vos vas revisando los demás. Y la verdad que tampoco. Y los viejos peronistas nos quedamos afuera, ¿no? Y estamos afuera, y yo siento que no tengo soluciones, porque yo digo, lo que yo sé es que en este tablero, a este ajedrez no lo arreglas, hay que patear el tablero. Y no se me ocurre otra. Lo único que llegué a persuadirme de que no hay un arreglo arriba con las jugadas, con los trebejos, no hay arreglo, hay que patear el tablero. No sé cómo. Me gustaría conversarlo con Raúl Sibeki, con otra gente que siento que están muy cerca, acercándose a comprender qué diablo nos está pasando. Son muy pocos, Muy pocos. Son muy pocos. Bueno, y patear el tablero, bueno, puede ser el título de la próxima entrevista que te haga Jorge. Bueno. Patear el tablero. ¿Y qué significa patear el tablero? te queda el desafío para la próxima. Jorge, te mando un título tipo crónica. Y sí, porque yo creo que ahí vamos a levantar la audiencia, porque patear el tablero, mucha gente quiere patear el tablero, pero ¿qué es patearlo, no? Es difícil entenderlo, pero pensalo y lo charlamos. Dale, Mario, chao, un abrazo. Fuerte abrazo, Jorge. Saludos a la familia. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado,